Y a nuestros panelistas, a nuestros participantes, Angélica de la Medina y Enrique Galván. Bueno, Moni, te dejo la palabra para que continúes. Gracias. Sí. Hola, buenos días y buenas tardes a todas y todos. Enrique, ¿ya lo tenemos? Buenos días a todos y todas. Hola, Enrique. Es un gusto tenerte. Enrique, es un honor para mí poder presentarte y darte la bienvenida a la reunión nacional y a CONFE. Sin más, me permito leer tu semblanza. Enrique Galván Lamet, director de Plena Inclusión España, desde octubre de 2010 y actual presidente del Instituto para la Calidad de las ONGs. Es licenciado en Psicología para la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Educación Especial, experto en Dirección y Gestión de Centros y Servicios de Atención Social y máster universitario en Consultoría y Gestión de Procesos. Desarrollo Organizativo de la Universidad de Valladolid. Su experiencia profesional se ha desarrollado en la Fundación Gil Gallarre, entidad miembro de Plena Inclusión Madrid, en donde ha desempeñado el cargo de director adjunto y de recursos humanos. Su relación con el movimiento asociativo tiene su origen en su época de estudiante, donde comenzó siendo voluntario y cuidador de residencia. Pues sin más, te damos la palabra, Enrique. Mil gracias por estar con nosotros. Buenos días, como decía, y gracias a CONFE por invitarme a participar en este encuentro tan relevante para la organización. Ya yo creo que muchas personas conocéis la relación tan estrecha que existe entre CONFE México y Plena Inclusión España. Plena Inclusión España es la organización que de manera similar a CONFE México pues lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en el ámbito español, ¿no? En ese sentido, bueno, pues un fuerte abrazo para todas y todos y estamos, aunque distantes en términos geográficos, pues muy cercanos en el proyecto común. Voy a intentar compartir una pequeña presentación vinculada al objeto de este encuentro. Entonces, me decís si lo estáis viendo. Sí, perfecto. Muy bien. Y bueno, pues la idea sería comentar o hacer una pequeña reflexión en torno a esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad social, humana, yo diría, cultural, en la que nos encontramos y que está muy vinculada a cuál es el espacio social y cuál es el sentido de persona, de humanidad al que nos enfrentamos en espacios de mucha complejidad, ¿no? Y en ese sentido estamos observando cómo hay distintos impactos en nuestra vida, como la COVID, como también la guerra. Ayer, Plena Inclusión España tuvo un encuentro online con las familias, la organización ucraniana como CONFE y como Plena Inclusión, que se llama VGO Coalición, que es la organización de Ucrania que agrupa a 116 organizaciones y de manera directa con personas que estaban a 100 kilómetros de Kiev, madres de personas con discapacidad intelectual, nos contaban cómo se estaba viviendo la invasión y cómo pues había tantos problemas para las personas con discapacidad y sus familias, por ejemplo, que no podían bajar a los refugios, que tenían que soportar los bombardeos en los domicilios acompañando a la persona. Y esa vivencia de situaciones como la pandemia,
como la guerra, como muchos elementos vinculados al cambio climático que se ha comentado, pues están golpeando la idea que tenemos de la calidad de vida, de cómo podemos desplegar nuestro trabajo en tantas situaciones pues que nos están conmoviendo y están cuestionando cuál es nuestro rol, ¿no? Cuál es nuestra misión en tiempos tan difíciles y de tanta incertidumbre, ¿no? Y en ese sentido, también los espacios de digitalización, la tecnología, la robotización, también cuestionan cuál es esa realidad social en que las personas nos movemos y a la que tenemos que dar respuesta. En ese sentido, somos conocedores de que CONFE México tiene un proyecto muy importante sobre trato digno y al cual felicitamos y que comparte con Plena Inclusión pues una serie de reflexiones que me gustaría bueno, pues transmitir, ¿no? Y tienen que ver con que todas estas situaciones de cambio de realidad social, ¿no? Hay un filósofo que se llama Daniel Innerarity, pues que habla de que esta crisis no es tanto el final del mundo, pero sí es un cambio de mundo, un nuevo mundo donde la fragilidad, la vulnerabilidad, las dificultades, pues emergen más de manera más clara, ¿no? Y por tanto hemos despertado de cierta sensación de hiperseguridad y de que iba a ser un mundo que podíamos dominar, que podíamos controlar, a un lugar pues lleno de miedo y de dificultades, ¿no? Pues esa situación de incertidumbre y de miedo también está vinculada con la realidad que hemos estado viviendo, donde hay pues un equilibrio difícil entre las restricciones, el confinamiento, las protecciones y los derechos. Y se ha comentado en estas jornadas también extensamente la dificultad de volver a poder utilizar, ¿no?, los espacios, la salud, etcétera, etcétera, como lugares de despliegue de nuestro proyecto vital cuando pues, hay una pandemia por medio y hay muchas dificultades que han vivido las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias, ¿no? Este señor también es otro filósofo. Vamos a hablar un poco de profesores o filósofos con los que Plena Inclusión se inspira. Y este señor se llama Javier Gomá y es una persona que ha trabajado mucho el ámbito del concepto de la dignidad. Él dice que la dignidad es el gran invento del siglo XX. ¿Eh? Cuando de manera anterior, históricamente, al siglo XX, la dignidad era algo que se conseguía. Uno era digno porque tenía un cargo, era digno porque tenía un puesto, era digno porque hacía cosas que le merecían o que le suponían ganarse esa dignidad, y a partir del siglo XX y el despliegue de la idea de los derechos humanos, la dignidad ya es inherente a la persona y uno no la pierde nunca y uno siempre es digno, incluso aunque haga barbaridades, aunque sea una persona que su comportamiento sea indigno, como ser humano merece esa dignidad inherente y por tanto el resto de la sociedad no le puede tratar de manera indigna, ¿no? Esa dignidad, él dice que es como un brillante, que es una dignidad que tiene la característica diamantina. ¿Y a qué se refiere cuando habla de que es como un diamante? El diamante, sabéis que es el material más duro de la naturaleza. Y por mucho que te embarren, por mucho que te agredan, por mucho que luchen contra ti o contra tu propia dignidad, las personas siempre atesoramos nuestra dignidad que nadie nos puede quitar, aunque nos lleven a un campo de concentración, aunque ahora en Ucrania los bombardeen, aunque los machaquen, la dignidad humana está por encima de cualquier realidad del contexto. Y ese es lo que dice Javier Gomá, ese espacio, ¿no?, esa revolución vinculada a los derechos humanos, ¿no? También dice que la dignidad es eso que estorba. ¿Y por qué lo dice? Porque muchas veces la dignidad de los colectivos minoritarios son un problema para el elemento, digamos, más
general. Pongamos un ejemplo. En España Bien. ahora mismo hay un debate muy grande porque se están automatizando todos los procesos de los bancos, ¿no? Y muchas cosas que antes había una persona que te ayudaba a hacer las gestiones del banco, ahora lo tienes que hacer online. Y las personas mayores se han hecho como una pequeña revolución diciendo que necesitan una serie de servicios humanos de explicación que es muy similar a lo que decimos en el ámbito de la discapacidad, que tiene que haber un acceso, tiene que haber unos apoyos, una accesibilidad cognitiva para comprender. Si entendemos la lógica del negocio, el negocio dice, bueno, pues cuanto más se automatice, cuanto menos recursos humanos utilicemos, cuanto más eficiente sea, pues esto va a ser mejor para todos. Pero resulta que hay la dignidad de algunas personas, sus necesidades, que están por encima de esa lógica mercantilista, ¿no? Pues aquello que estorba muchas veces, en muchas ocasiones, son personas con discapacidad intelectual y sus familias que de repente al conjunto de la sociedad les supone un cuestionamiento, un cuestionamiento. Incluso, dice, la dignidad de una persona, solo de una, puede estar por encima del deseo de la mayoría, en la medida en que cuando se va contra la dignidad de una persona hay un límite que la sociedad tiene que respetar, ¿no? Entonces, por eso dice que tiene esa característica diamantina la dignidad, que es muy dura, que persiste pase lo que pase, y que también pone el límite de las mayorías y de los intereses globales sobre la dignidad de una persona o de un colectivo, ¿no? Esta otra persona que se llama Fernández Dols, que hay en YouTube un vídeo, una entrevista que aconsejo que la escuchéis, habla de los sesgos. La dignidad es un concepto muy global, pero también nos acercamos a las personas y a los colectivos con una manera de mirar y una manera de mirar históricamente construida y que sesga nuestro juicio sobre determinadas personas. Y cómo pensamos en la realidad, pensamos en la sociedad, pensamos en estas nuevas realidades de la digitalización, de la enfermedad, del COVID, con una mirada que está sesgada. Y en esos sesgos, generalmente, hay una limitación para determinados colectivos, entre ellos las personas con discapacidad, que les hacen tener menos posibilidades para tener una buena vida y ejercer sus derechos. Se comentaba hace un momento, pues cuando hay un criterio en el cual se piensa que hay un acceso prioritario capacitista a personas que no tienen discapacidad porque se pueden salvar, ¿no?, de la enfermedad porque tienen más oportunidades. Eso sería un sesgo clave. Pero eso lo ponemos en la mirada de la sociedad en su conjunto y nosotros en Plena Inclusión y en Confe México, entiendo igual, también tenemos que hacer una evaluación de esos sesgos internamente en nuestras organizaciones, en los apoyos que nosotros damos y cómo, pues a lo mejor un sobreproteccionismo, una evaluación de las oportunidades capacitista, una mirada machista, pues van a ir configurando una forma de estar y de ofrecer oportunidades a las personas sesgada, de manera sesgada. Otra persona que es muy relevante para Plena Inclusión es este señor, se llama Xavier Echevarría, es vasco, es catedrático y es un filósofo vinculado a la ética aplicada que trabaja mucho con nuestra organización. Tiene un trabajo que os aconsejamos, que es este documento que hace una reflexión ética aplicada vinculada a, en el día a día, en los servicios, en los proyectos, en los planes, cómo podemos aplicar la ética y cómo podemos generar un programa de trabajo para evitar el maltrato, para evitar pues, situaciones inadecuadas, ¿no? Hay una tecnología, una forma de hacer que es muy importante que todas las personas que estamos en torno a las personas con discapacidad intelectual de desarrollo conozcamos. Por eso hablamos de que es fundamental la formación en ética aplicada,
en el trabajo del buen trato o el trato digno. Y hablar de esto es hablar de incomodidades, es hablar de cosas que no hacemos de manera correcta. Y muchas veces en el ámbito de la casa, en el ámbito organizacional y en el ámbito comunitario, nos cuesta hablar de estas dificultades, de estos problemas, y tenemos que acostumbrarnos a poner luz en la sombra. Hay, y lo conocemos, situaciones de maltrato o de trato inadecuado que tenemos que empezar a trabajar como un aspecto más de nuestra realidad y de los apoyos y oportunidades que ofrecemos. ¿Y a dónde tenemos que ir? Básicamente, a generar apoyos respetuosos, apoyos que comprendan a las personas en toda su unidad, en toda su integralidad. Y eso no se hace de un día para otro, sino que es un proceso, como ha hecho CONFE, muy importante de autoformación, de autoconocimiento. En ese sentido, se divide la ética en una ética vertical, donde hay alguien que está por encima de ti, que es el que te va a decir y con autoridad qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, a qué puedes acceder, a qué no puedes acceder, y por tanto la autoridad y la jerarquía es la que manda, frente a una ética horizontal, que es la que tenemos que ir promoviendo, que tiene que ver mucho con el diálogo, con la simetría y con la comprensión de las personas en su conjunto. Por tanto, la misión de CONFE, la misión de Plena Inclusión, la misión de Inclusion Europe, la misión de Inclusión Internacional, fundamentalmente es un mandato de carácter ético. Y por tanto, todas las organizaciones, todas las personas que estamos en este proyecto, tenemos que tener formación en ética. Y la ética habla fundamentalmente de comprender, cuando hablamos de justicia, qué límites ponemos a la justicia cada uno de nosotros y nosotras. Y es algo que es inherente a las personas. No es que nosotros lo hagamos mal o que los otros lo hagan bien. Significa que muchas veces cuando nosotros creemos que alguien o un grupo es merecedor de determinados derechos, sin darnos cuenta, pensamos que hay colectivos que están excluidos de esa justicia. Por ejemplo, personas con grandes problemas de comportamiento, muchas veces pensamos que no van a acceder a determinados programas y establecemos un nosotros y un otros. Los límites de la justicia es ese sistema intuitivo que tenemos de quién es merecedor de unas cosas y quiénes se nos olvida, no tenemos presente que sean merecedoras también de el acceso a esos derechos y oportunidades. Y como digo, se hace de manera intuitiva, no te das cuenta y de repente ves que sistemáticamente hay un colectivo, un grupo o una persona que no está siendo tenida en cuenta y por tanto está fuera de ese límite de justicia que nosotros y nosotras incorporamos. Por tanto, hay que tener especial mirada en aquellas personas con grandes necesidades de apoyo, con problemas de comportamiento o conductas desafiantes, con personas que son de etnias, ¿no? O colectivos concretos que generalmente se salen de ese nosotros que dibujamos de esa forma un poco intuitiva o sin intención, ¿no? Pero lo hacemos. Y ahí hay un concepto muy importante y es comprender que la primera manera de dar apoyo es generar el autorrespeto. Y el autorrespeto es un concepto de carácter ético y moral que habla que todas las personas tienen un nivel de autorrespeto. Y es aquel que le identifica, que le dice que forma parte de ese nosotros, que forma parte de una comunidad, que la comunidad piensa que es merecedora de respeto, que la mirada de todas las personas incorpora a esa persona y que por tanto la persona piensa que es digna de tener un proyecto de vida significativo, que es digna de considerarse de ese grupo humano. Ya conocéis de Maslow, ¿no? Que la primera necesidad humana es la pertenencia y por tanto cuanto más digno uno se siente es porque ha sido mirado dignamente. Cuando uno busca tener una buena vida es porque otros le han dicho que es merecedor, que es digno de ser feliz, ¿no? Y eso es muy importante porque está en la persona, no está fuera, pero tenemos que hacer
posible de que todas las personas se sientan ese autorrespeto y sientan otro concepto que es muy importante, que es la responsabilidad especial, que tiene que ver con el control de la vida. Muchas veces las personas con discapacidades del desarrollo piensan que otro va a controlar tu vida, que otro va a elegir las cosas por ti. Y la responsabilidad especial es el concepto que nosotros utilizamos para saber que las personas tienen conciencia en la medida que puedan de que su vida les pertenece y que por tanto tienen que elegir, tienen que poder tener esa sensación de control, ¿no? De sentido del control y de una vida significativa, ¿no? Plena. No te viven la vida, las personas de apoyo y tus familias no te viven la vida, tú vives la vida, tú eliges con los apoyos de las otras personas. Por tanto, es un cambio de mirada desde que la persona con discapacidades del desarrollo es un objeto de cuidado, es una persona con menosprecio, es decir, que se desprecia en determinados ámbitos para tomar decisiones, para acceder a derechos, etcétera, etcétera, que no viven un proceso de cosificación, de que es un objeto al que bañamos, al que lavamos, al que atendemos, y que muchas veces vemos como mercantilizado, y en ocasiones ocurre diciendo, no, es que es muy caro dar este apoyo. Es que tener esta vida supone, y al final utilizamos unos criterios de mercadotecnia casi, ¿no? Entonces, pasar de esa mirada del déficit a una mirada en la que comprendemos que no es tanto la persona el objeto de trabajo, sino el entorno que determina las posibilidades que esa persona tiene. Y ahí es muy importante los procesos de generación de confianza. El entorno ofrece una confianza como espacio de crecimiento, pero también da el mensaje de que confiamos en todas las personas, ¿no? Y que promueve ese autorrespeto que estábamos comentando antes. Por tanto, hablamos de un concepto también muy relevante y que está muchas veces en cuestión en nuestras organizaciones, que es la capacidad, ¿no? Y entonces muchas veces vemos la capacidad como el que es absolutamente autónomo, el que es absolutamente independiente, el que puede hacer las cosas por sí mismo. Este tiene capacidad y este no tiene capacidad. Y tenemos que ir mirando, rotando nuestra actitud a la interdependencia. La interdependencia donde todos dependemos de todos y donde la capacidad que tiene la persona está vinculada a las personas que son su red y las capacidades que tiene para hacer, no tanto porque es muy autónomo, sino porque tiene la capacidad para elegir y controlar su propia vida. En ese sentido, podemos tener una visión de desconexión, una visión de que las personas se sienten solas, se sienten aisladas, tienen una imagen de sí misma negativa porque no son capaces de hacer, no pueden controlar sus decisiones y tienen una vida con bajas expectativas, a pasar a otra visión de la realidad vinculada a la conexión. Estamos en una relación de interdependencia, estamos en una relación de simetría, donde puedo compartir espacios, donde puedo vivir con los demás, donde yo me siento respetada y valorada, donde puedo influir y puedo saber qué va a pasar y qué pasa en mi vida y en la vida de los demás, y que por tanto también soy un agente contribuyente, ¿no? Que puedo estar con los demás haciendo una sociedad donde yo tengo protagonismo, ¿no? Y en ese sentido, hablar de vidas dignas, de trato digno, tiene que ver mucho con qué entornos tenemos que generar. Y esos entornos comienzan, el objeto primero es la contribución desde la ética. Y es muy importante que en todas nuestras organizaciones haya una corriente de pensamiento, de formación y de evaluación desde la ética, ¿no? Desde la ética aplicada. Y entonces tenemos que comprender cuáles son los procesos de autorrespeto que nuestros entornos y relaciones promueven, cuál es nuestra mirada para que las personas sientan responsabilidad sobre su propia vida, qué sistemas de apoyo estamos dando para que eso sea posible desde apoyos respetuosos y qué entorno tenemos que generar para que sea protector
y para que evite el abuso y el maltrato, porque el abuso y el maltrato existen. Aunque no lo digamos, aunque no lo veamos, el abuso y el maltrato existe tanto en el espacio público como en el espacio privado, como en el espacio institucional. Y hay un libro, el que comentaba antes, de Xavier Echevarría, que hace una clasificación muy buena sobre los temas vinculados al maltrato y categoriza según la conducta. Hay veces que hacemos un maltrato y somos ignorantes de que estamos haciendo el maltrato. Y eso es muy importante, saber que puede ocurrir eso. Puede ocurrir que haya personas que son maltratadas, pero no son conscientes de que son maltratadas. Y piensan que aquel que le está maltratando está manipulándole, está intentando hacerles el bien. Pero aunque no tenga conocimiento de eso, por la dignidad que atesora y por nuestra responsabilidad, tenemos que ser agentes promotores de ese bienestar. Por tanto, el proyecto de CONFE y también los proyectos de buen trato, de plena inclusión, lo que intentan es empoderar a toda la comunidad sobre el conocimiento en ese ámbito, ¿no? Y por tanto, atacar la dignidad es atacar a las personas haciéndolas menos valiosas, devaluando su dignidad. Eso provoca rechazo en la persona, pero hay relaciones de humillación, de sometimiento y de opresión. Hay un continuo que va desde el maltrato al bien trato. Y el maltratador tiene, digamos, otra cara de la moneda, que serían los bien tratadores. Y nosotros y nosotras nos tenemos que constituir de manera activa y comprometida a personas conscientes, formadas para ser bien tratadores, aunque sea un poco juego de palabras, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y por tanto, tenemos que ser capaces de diagnosticar qué acciones, qué sistemas organizativos, qué reglas, qué normas aparecen en las organizaciones que provocan esa humillación y que nos distancian como personas y atacan la dignidad de las personas. Por tanto, estamos en un camino, es una actitud permanente de ofrecer oportunidades en un entorno comunitario que luche contra las expectativas bajas y las vidas con poca expectativa de riqueza o de plenitud, de pasar de una situación de falta de poder de las personas a la capacidad de realizar elecciones. Aunque las personas tengan muchas limitaciones, hay maneras de generar ese tipo de elecciones vitales para ellas, implementar acciones para que las personas se sientan respetadas y crezca su autorrespeto frente a una imagen negativa de sí misma, de que no pueden, de que están llamadas siempre al fracaso, del aislamiento a compartir espacios en relaciones de interdependencia y simetría, y desde la soledad, ¿no?, a ser parte de la comunidad, sentirse también en ese sentido partícipes de ese espacio. Para finalizar, nosotros utilizamos un juego de palabras que llamamos el vivir con, ¿no? Vivir con en un espacio social de distanciamiento, en un espacio donde la tecnología puede ser un problema de deshumanización, donde hay mucha incertidumbre, donde en ocasiones hay miedo al desconocido o a la desconocida. En muchos lugares del mundo hay una confrontación entre colectivos y los populismos están ganando mucho espacio, y también pues los discursos de odio y la discriminación ante los colectivos más vulnerables. Pues decimos que la propuesta es vivir con, ¿no? Y esa convivencia que siempre hablamos que está hecha en comunidad, pues necesita 4 grandes elementos, ¿no? El primero es crear, frente a la desconfianza, frente al miedo, frente a la violencia, espacios de confianza entre personas. Frente a la falta de poder, el control de las personas sobre su propia vida. Frente a la soledad y al aislamiento, la conexión. Y también descubrir la contribución que hacemos todas y todos. Y la contribución, hay 1000 maneras de contribuir,
nosotros tenemos un sesgo que solo creemos que contribuyen los que trabajan, los que ganan dinero, los que son muy capaces, y hay contribuciones que también se miden por la mirada, por el cariño, por la sensibilidad, por esas cosas, ¿no?, que al final son las que nos hacen realmente humanos. Por tanto, nuestro mensaje desde Plena Inclusión es felicitar a la CONFE por su programa de trato digno y ponernos a vuestra disposición para cualquier cosa que podamos seguir haciendo juntos y juntas en este convenio que tenemos vivo, que tiene distintas acciones, como realizamos el año pasado el tema de formación en sexualidad. Pues en este tema, en este proyecto, pues animaros a seguir y ponernos a disposición para poder avanzar juntos y juntas. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Gracias, Enrique. Al contrario, muchísimas gracias. Como siempre, es una gozada escucharte y bueno, me encantó lo de la dignidad del gran invento del siglo XX. Bueno, se me hizo algo increíble. Y bueno, pues entonces seguimos en contacto y ahora les presento a Angélica de la Medina. Estudió negocios, maestra en dirección, mercadotecnia, logoterapia, acompañamiento terapéutico a adolescentes, múltiples cursos sobre discapacidad intelectual. En 2017 estuvo a cargo del área de proyectos especiales en CONFE y desde 2018 de la CONFE. Desde entonces ha estado a su cargo la implementación del programa Calidad de Vida y Apoyos, Trato Digno de Proyectos de Vida, Ayuda en mi Comunidad, entre otros. Y bueno, pues le cedo la palabra y muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Podrán poner la presentación? No se escuchan.
Hubo uno solo que me pudo, que me lo prestaron. Un poquitito de agua. ¿Vos decís Florencia Valerio? Sí. ¿De qué son? ¿De Novela. Después la voy a hacer. Sí, pero empezó con novelas medias subidas de... No, subidas de tono. Tenida ahí fresca. Puse 4. Voy a sacrificar la de la merienda. ¿Quién pidió agua? Está dentro. Vamos para el No, pero tiene no es la primera. No se escucha, disculpen. En fin, siempre podemos encontrar cosas que son importantes para ellos. Y a mí me gustaría compartirles el día de hoy, así muy brevemente, que en esta caja, nosotros trabajamos mucho con esta caja, en esta caja están los sueños de una persona, está aquello que quiere realizar, está aquello que es importante para ella y que curiosamente muchas veces hasta las propias familias se sorprenden, ¿no? de lo que desea la persona y lo que realmente le hace feliz, ¿no? Entonces, lo que queremos es que sean protagonistas de sus propias vidas, ¿no? Como cualquier persona. Y la persona, esto es importante porque la persona aquí es el centro, es ella quien decide. Esto sin duda es un trato digno, de tal manera que en una institución lo que queremos buscar es justamente esos espacios, crear esos espacios en donde la persona pueda decidir y pueda elegir su futuro deseado. Entonces, esa es una de las prácticas en las que nosotros consideramos que se pueden dar un trato digno y que en la pandemia pudimos continuar, de hecho mucho más a través de trabajar vía Zoom y pudimos inclusive notar la dinámica familiar, cómo interviene la familia, cuál es la relación, y entonces eso fue como muy bueno dentro de la pandemia y también representó para los chicos y chicas una forma de poder salir, entre comillas, no de casa, para poder expresar lo que estaban pasando en ese momento. Bueno, otra forma otra forma que nosotros consideramos de bajar todo esto que hemos estado hablando es a través de los apoyos. Ya sabemos, me voy a pasar porque ya sabemos que son los apoyos, lo que no tendríamos que nosotros que convertir es en buscadores de apoyos y de ajustes razonables. Por ejemplo, si hay una persona que no tiene lenguaje a través de un tablero de comunicación, de una app de manejo de dinero y con la nueva definición de la discapacidad intelectual que acaba de suceder, también estamos hablando de que no vamos a hablar nada más de apoyos que sean aislados, sino de sistemas de apoyos,
¿sí? Y que estos apoyos sean genéricos, o sea, generales, no nada más especializados, que es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años, sino también generales, es decir, que tenga acceso también de forma, en un trabajo personalizado, que tenga acceso a salud, acceso a educación, ¿no? Aquí, hacia acá o hacia allá. Ok. ¿Perdón? Bueno, estos apoyos sin duda serían la forma de acceder a los derechos de todas las personas. Y bueno, y ya por último, la persona que reciba un trato digno. Nosotros hicimos un manual que los invitamos a bajar en nuestra página web. Es un manual sobre trato digno. Hablamos de 9 estrategias. En estas 9 estrategias podemos encontrar muchas cosas. Hay dinámicas, hay cuentos, hay diferentes formas de trabajar esta parte de trato digno, ¿no? La idea es que no se quede en palabras, de que nos vayamos a la acción y que podamos tener como estas herramientas para poder trabajar el trato digno. De tal manera que en esta campaña que nosotros tenemos este año, que los invitamos a participar, que estén atentos a nuestras redes, ahí vamos a hablar sobre varias conferencias que vamos a tener y sobre varias sensibilizaciones en trato digno. Sin duda, este trato digno tiene que ver con que la persona sea el centro, es decir, que sea ella la que elige su futuro, con que las personas puedan recibir los apoyos para que puedan acceder a sus derechos, puedan acceder a ese futuro deseado y bueno, y que dentro de su círculo, no solamente el más cercano, sino alrededor también pueda recibir este trato digno. Nosotros tenemos una campaña de sensibilización a entornos, a los grupos de apoyo, al entornos con la señora de la tiendita, etcétera, para poder garantizar, porque nos hemos dado cuenta y nos lo han dicho las escuelas, las empresas, la señora de la tiendita, los vecinos, que el problema es que no saben cómo hacerlo. Y entonces este manual de alguna manera trata de darse algunas herramientas para poder trabajar trato digno con los entornos y con la propia persona. Pues muchas gracias. Les ofrecía a Angie y a Moni que podamos tener para la red una reunión específica en la red de CONFE cada mes para que tengamos un espacio específico y nos puedan compartir un poco más sobre todo lo que ha sido la propuesta de este proyecto, ¿no? Desde el enfoque de calidad de vida y más sobre el tema del manual, ¿sí? Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Moni. Lamentamos mucho que estemos acarrereados, pero tenemos una situación donde hay una ponente y nuestra moderadora que necesitan